Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo. En este caso es el campo magnético, pero en mi opinión es un ejercicio tipo, porque casi todos son muy parecidos, de la misma forma. No voy a poner tipo porque no es tan tipo como el de espiras giratorias, pero sí que os lo vais a encontrar prácticamente en la mayoría de exámenes de convocatoria. Y suele valer 2 puntos, aquí se puede ver, 2 puntos. Yo me he encontrado con 2,5 puntos, más de eso no, pero más o menos por ahí. Y es un ejercicio que si lo sabéis hacer, pues ya es un cuarto de examen, una quinta parte de examen, y os puede ayudar a sacar un 4,5 para poder aprobar con la práctica y todo. En ese caso, antes de empezar, tengo que decir que hay que saber muy bien aspectos teóricos sobre la fuerza del campo magnético, ¿vale? En este caso vamos a tener un campo que va hacia arriba, ¿vale? Esto sería el campo magnético. Y lo que hay que saber es que el campo magnético, la fuerza es una corriente alrededor suya, que es lo que va ejerciendo fuerza a todos estos lados. Pero solo ejerce fuerza si hay una intensidad. Es por eso que nos ponen una espira con intensidad, porque tenemos un cable. Una espira es un elemento cerrado, es decir, esto de aquí, el cuadradito este de aquí, imaginaos que fuese un cable que fuese cerrado, pues eso es, una espira es un elemento cerrado y por ella circula la intensidad y te está dando vueltas todo el rato. Por eso se produce la fuerza, porque aquí hay un movimiento y el campo magnético lo golpea. ¿Cómo lo golpea? Pues precisamente si yo tengo un campo magnético aquí, el campo magnético tiene una especie de corriente alrededor que lo golpea y lo golpearía en este caso hacia adentro. Es decir, esto se indica hacia dentro del papel, como se dice, o hacia donde nosotros no lo vemos porque está detrás. Otra forma de verlo es si yo tengo que este es el campo que va hacia mí, imaginaos una flecha hacia vosotros, y aquí tenemos el cable, que también, bueno, en este caso da igual hacia donde vaya. Pues el campo tiene una especie de aura que le golpea tal que así, de forma radial. Es decir, alrededor de él se crea unas corrientes, como podéis ver, y la fuerza puede ir para dos sentidos. Cuando estamos aquí, viene de aquí y le golpea así, recto, en este lado, o le puede golpear así, para cualquiera de las dos direcciones. Y es importante saberlo para qué dirección le va a golpear. Siempre podemos saber cómo le va a golpear porque siempre es el producto vectorial. Si a ti te da, en este caso, es el campo magnético es de 0,5K, en la dirección K siempre podemos saberlo, porque si hacemos el producto vectorial entre, por ejemplo, el lado de este de aquí, el eje de las Y, J vectorialmente con K es igual a I. Ahora os explicaré cómo se calcula esto de una forma muy fácil. Sobre todo vamos a usar un truquito para hacerlo más fácil. Esto me daría el eje Y, pero me da dos direcciones. Imaginaos que esto fuese el I hacia aquí y el I hacia aquí. Pues con la mano derecha, colocando el dedo, en este caso apuntando hacia arriba, y los dedos hacia donde va la intensidad. Es decir, si yo tengo un cable que la intensidad va hacia arriba, esto va de izquierda, de este lado de la izquierda, hacia el lado de la derecha. Y si yo lo tuviese al revés, lo tendría desde este lado, es decir, la intensidad baja, lo tendría de aquí hasta aquí. Esto lo podemos hacer con la mano derecha. Y si cogemos nosotros, por ejemplo, un bolígrafo y la punta la ponemos hacia el lado, es decir, la punta es, por ejemplo, la punta es hacia donde va la intensidad. Y con la mano derecha, con el pulgar, sería la dirección de la intensidad. Con los dedos rodeamos esa espira y podemos saber hacia dónde está yendo. Es un poquito difícil de explicar,
Pero si encontráis vídeos en internet que os lo expliquen de una forma tridimensional, o si no, vosotros os lo imagináis perfectamente con este ejemplo, mejor. Pero si ponéis en Google Imágenes campo magnético en un hilo infinito, por ejemplo, podréis ver cómo alrededor de ese hilo hay una especie de corriente circular que lo empieza a rodear, y cuando entra en contacto con en este caso una corriente, otra corriente, se crea una fuerza. Es decir, el campo está haciendo fuerza cuando se encuentra con una intensidad, con una variación de electrones. Y bien, vamos a empezar el ejercicio, que nos dicen que tenemos una espira conductora cuadrada de lado 25 centímetros que se encuentra en un campo magnetostático uniforme de 0,5 K Tesla. Está circulada por una intensidad de 16 amperios. El apartado A nos dice que calculemos el vector sobre cada lado de la espira. Bien, aquí voy a decir una cosa antes, y es importante la forma de la espira. En este caso, al tratarse de una espira que es por todos los lados iguales, es simétrica, tenemos que saber que la fuerza total, F sub t, va a ser igual a 0, porque al ser simétrica y el campo solo tiene un componente, nos va a quedar como que la fuerza es 0. Esto se va a cumplir siempre que sea simétrico. Hay ejercicios, este ejercicio normalmente se hace con espiras cuadradas y espiras rectangulares, pero es muy probable que la fuerza total os quede igual a 0. Hay ejercicios incluso, problemas de examen, que os dicen que comprobéis que la fuerza total que se ejerce es igual a 0. Y ahora lo vamos a ir viendo, cómo se van a anular estas fuerzas. Bien, según el dibujo tendríamos una espira rectangular, una espira cuadrada, perdón. Mi dibujo. Esto está complicado de dibujar. Vale, más o menos. Este sería el eje Z, el X y el Y. Os imagináis que es cuadrada. Decís que todos los lados son iguales. Lado 2, lado 4, lado 1, lado 3. Esta altura es de 24 centímetros. Yo lo voy a poner todo en metros, porque paso de ponerlo en centímetros. Y cada lado mide 0,25. Yo lo voy a marcar aquí, porque es la que se ve más clara, o la del eje X. Y la intensidad es circulada de esta forma. Bien. Y el campo va hacia arriba, porque va hacia acá, hacia el eje Z. Tenemos que el campo son 0,5 K Tesla y la intensidad son 16 amperios. Bien, ahora vamos a calcular la fuerza que se ejerce en cada lado. En este caso, lo voy a escribir en azul las fórmulas. Hay que saber la ley de Lorentz, que nos dice que, ojo, la fuerza es igual a la intensidad por el vector L. En este caso el vector L es L de lado, es decir, cada lado, por ejemplo este de aquí, podéis ver que mide 0,25, porque es cuadrada, mide 0,25 en el sentido positivo del eje Y, que va hacia allá, hacia acá. Bien, perfecto. Vectorialmente con el campo. Es vectorialmente porque si no, la fuerza, si están en el mismo, hay que saber que si tenemos I vectorialmente con I, realmente un vector en una dirección con la misma dirección siempre es igual a 0, porque no hay fuerza. Y aquí os voy a enseñar un pequeño truco para calcular los productos vectoriales más fáciles. Aquí hacemos este diagrama de IJK y una flechita que empieza en I y vuelve en I. Y le da la vuelta. Bien. Así podremos calcular fácilmente si nosotros tenemos I vectorialmente con J. Empiezo en I. Y ahora podéis imaginarlo mentalmente o dibujarlo. Empiezo en I. Sigo en J y termino en K. Siempre empiezo, sigo y termino en el siguiente. Y esto me da K. Positivo porque he seguido
el mismo que el de la flecha, el mismo sentido. Si yo tuviese, por ejemplo, y vectorialmente con k, esto sería empiezo en i, sigo en k y termino en j. Y como voy en el sentido contrario al de la flecha, sería menos j. Bien, espero que lo hayáis entendido. Si usáis esto, os van a simplificar un montón los cálculos y vais a ver que no tiene nada de complicación calcular este primer apartado. Bien, por ejemplo, k vectorialmente con j. También decir que es importante en el producto vectorial el orden, que no es conmutativo. El orden importa, porque dónde empiezo, dónde sigo y dónde acabo. Y bien, una vez dicho esto, este dibujito lo voy a dejar porque vais a ver que lo voy a calcular todo de una forma muy parecida. Vamos a calcular la fuerza en el lado 1, que sería este de aquí. Hemos dicho que la espira es cuadrada. Bueno, la intensidad son 16 amperios. La espira es cuadrada, sus lados son iguales, pues de 0,25 en el lado, bueno, en el eje de las jotas, porque va, hemos dicho antes que va así, en el sentido de las jotas. O aquí, se puede ver mejor, que no lo he dibujado tan bien. Vectorialmente con el campo, que son 0,5K. Pues en este tipo de ejercicios siempre multiplicamos todo lo que tenemos y después vamos a ver en qué dirección nos acaba. 16 por 0,25 por 0,5 son 2. ¿En qué dirección? Pues muy fácil, empiezo en J, sigo en K, termino en I. Pues nada, en sentido de las I's. Newton. Vamos con la fuerza 2. Os he dicho que antes, por ser en este caso simétrico, y como tienen los lados todos iguales, nos queda igual, es decir, menos la fuerza en el 1. ¿Por qué nos queda como la fuerza en el 1? Porque en vez de ir en 0,25 positivo en el eje de las jotas, va en el sentido negativo de las jotas. Como podéis ver, es exactamente lo mismo. Estoy aquí. Es exactamente lo mismo que esto, pero con el sentido cambiado. Por eso me va a quedar como que la fuerza 2 es menos la fuerza en el lado 1. Y si no, podéis hacer los cálculos. Podéis hallar ese vector L del lado 2 y veréis que es exactamente lo mismo. Y esto me da menos 2 y Newton. Como veis ya directamente, la fuerza en el lado 1 y la fuerza en el lado 2 se han anulado, porque la fuerza total, F de t, es la sumatoria de las fuerzas, vamos a ponerle sub n. Es decir, sumar todas las fuerzas, n fuerzas. En este caso serían 4 fuerzas por cada lado. Y vamos a ver que nos va a dar 0. La fuerza en el lado 3, estamos aquí, en el lado 3, o aquí en este dibujito, en el lado 3. Aquí ya se nos complica un poquito más, pero vamos a ver cómo podemos calcular este lado de aquí, que es el único que nos falta. Este. Nos han dicho que es de 0,25 porque es cuadrada, pero ¿cuánto vale este de aquí? Este vector que va en el eje positivo de las X. Pues hay que calcularlo. Voy a dibujar esta parte de aquí como un triángulo, porque es un triángulo rectángulo. Me quedaría tal que así. Este es el de 90 grados. Estos son indeterminados, yo no sé cuánto valen. Hemos dicho que tiene 0,24 en este lado y aquí tiene 0,25. Y tenemos que calcular esto, que yo lo voy a llamar D. D de distancia, no sé cuánto vale. O lo voy a llamar, bueno, L no, porque ya está el vector L. Me deja historias. Pues vamos a usar Pitágoras. Es decir, la hipotenusa, que son 0,25 al cuadrado, es igual a 0,24 al cuadrado más d al cuadrado. Despejamos poniendo este, restando, y tenemos que d al cuadrado es igual a 0,25 al cuadrado menos 0,24 al cuadrado. Hacemos raíz cuadrada y tenemos que d es igual a, lo voy a calcular directamente, raíz cuadrada de 0,25 al cuadrado menos 0,24 al cuadrado. Y esto me queda como 0,07. 0,07 metros. Es decir, que esto de aquí son 0,07 metros. Perfecto. Entonces ya esto
Lo voy a dejar un poquito más pequeño para que no me moleste, no tengo tanto sitio. Ya teniendo este lado, podemos calcularlo. En este caso, como son dos ejes, dos componentes, hay que hacer dos productos vectoriales, que ahora vamos a ver. Tenemos la intensidad, 16, entre paréntesis, porque va a multiplicar a todo el vector, que el vector L sub 3, para que quede un poquito más claro, son 0,25 en el eje de la z negativo. Bueno, no, perdón. Realmente es 0,24 en el eje negativo de las z, porque va hacia abajo, tal que así, menos 0,24 en el eje K, más 0,07, bueno, realmente esto de aquí, 0,07 en el eje de las X. Sustituimos, menos 0,24K. El orden me da igual, porque después ya lo puedo ordenar como yo quiera el vector y hacerlo de IJK. Pero ahora mismo me da igual. Vectorialmente con el campo. Bien. Aquí, ¿cómo se deben de hacer los cálculos? Pues multiplicamos este por este y por este. Porque es cada componente con cada componente. En este caso 16 multiplica 0,24 y 0,5. Y en el segundo caso 16 por 0,07 por 0,5. Vale. Tenemos el primer cálculo, ni siquiera lo vamos a hacer. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque K, este de aquí, con K, ya hemos dicho que es igual a 0. Así que no hace falta calcularlo. Se nos va. Así que solo tenemos que calcular este por este y por este. Y I vectorialmente con K. Me voy al dibujito, empiezo en I, sigo en K, termino en J, pero como voy en el sentido contrario de la flecha, negativo, es decir, esto va a ser menos J. Multiplico todo, 16 por 0,07 por 0,5 y me da 0,56 newton en la dirección, bueno, menos 0,56 newton en la dirección menos J, pero ya pongo el menos hacia el otro lado. Bien, voy a borrar este vector L y voy a acomodar esto arriba. Bien, vamos a ir con la fuerza 4, que tampoco tiene mucho misterio, que como podéis ver, por el mismo principio anterior, va a ser menos la fuerza en el lado 3, porque son simétricos y es exactamente la misma, pero en el lado contrario. Porque vectorialmente me va a dar el símbolo contrario. Me va a dar en el sentido más J, es decir, menos 0,56 newton en la dirección de J. Si no os queda claro hacer vosotros los cálculos, simplemente es, en este caso, el vector este iría hacia este lado de aquí y el otro iría en el sentido positivo, es decir, los dos, el uno, el del eje X va en sentido negativo porque va así, cuando yo he definido que es así el eje X, va en sentido negativo y el otro va en el sentido positivo de K. Y nos saldría exactamente igual. Son 0,56 newton J. Y por la fuerza total es igual a 0. Que creo que no nos lo piden. No, no lo piden. Solo nos piden todos estos vectores. Estos vectores de aquí son la fuerza en cada lado, respetando la numeración, importante. No os liéis. Y vamos con el apartado B. El momento de las fuerzas que actúan sobre la espira. Bien, el momento de las fuerzas que nos piden es el vector M, que es el momento magnético vectorialmente con el campo, que se mide en newton metro. Y el vector M, momento magnético, es la intensidad por el vector superficie. Oye, ¿esto del vector superficie qué es? Pues el vector superficie es un vector que sale hacia afuera del campo. Es decir, sería en este caso, vamos a ver, el puto programa. Uf, está complicado. Sería uno que saliese hacia afuera de él.
¿Y cómo lo calculamos? Pues hay que saber qué es el producto vectorial. Lo vamos a calcular con el producto vectorial, pero para que lo entendáis, yo tengo, por ejemplo, un cuadrado y su producto vectorial, bueno, en superficie saldría hacia mí, si yo lo tengo de frente, porque es una línea que sale hacia afuera. Si yo tuviese aquí viéndolo desde lado, esto sería un cuadrado gordito, pero lo estoy viendo en este caso de lado, es decir, lo he rotado hacia allí, lo roto, y el vector superficie, voy a dibujar un poquito mejor, me quedaría como que sale hacia afuera. Esto es el vector superficie. ¿Y cómo lo puedo calcular? Pues me hace falta la dirección del vector. Y como hemos dicho que teníamos uno cuadrado, pues el vector superficie lo que hace es, por ejemplo, el dibujo clásico de las coordenadas, el eje X y el eje Y. Pues el vector superficie, bueno, el vector producto vectorial del eje X con el eje Y es el eje Z, porque es el que sale hacia arriba de los dos. Es perpendicular. Perpendicular significa que si yo tengo, por ejemplo, aquí una esquina, pues el tercero, yo viendo desde arriba una esquina, sería el que va hacia mí. Siempre es perpendicular. Puede ir así o en el sentido negativo. Bien, una vez dicho esto, al ser un cuadrado, pues si yo hago el producto vectorial de este lado con este otro lado, me va a dar un vector que va hacia mí, que es justamente lo que yo quiero, un vector hacia afuera. No hacia adentro, porque hacia adentro sería dentro del cuerpo, y eso no es lo que yo quiero. Yo lo quiero hacia afuera, que para representar hacia adentro hemos dicho que era la flecha de fuera. A lo mejor es un poco difícil imaginárselo, pero simplemente es una flecha. Yo tengo una flecha que baja, yo la veo de frente, una flecha que baja y otra que va hacia la derecha. Y el tercero solo puede ir hacia mí, es decir, una flecha que apunta hacia mí, o una flecha que apunta, en este caso, hacia adentro, que yo no lo puedo ver porque me está tapando la flecha que tengo delante. Pues bueno, lo podemos hacer, en este caso, al ser cuadrada, con el lado por lado de realmente da igual el que coge. Es importante saber cuál cogemos, porque este lado con este lado, el producto vectorial me va a quedar así. Este me lo va a dar hacia afuera, como yo quiero que me lo dé. Me va a dar aquí, me lo va a dar hacia afuera. Como veis, el eje X en este caso va hacia afuera de eso. Uno va así y el otro va así y el otro me lo va a dar hacia afuera, que es justamente yo quiero esa dirección. Así que vamos a poner el lado en este caso 3, el vector del lado 3, que hemos dicho que eran menos 0,24K más 0,07 en el eje de las Y, con el lado 1, que el lado 1 es igual a 0,25 en el eje de las J. Pues para calcularlo, como estamos con vectores, vamos a hacer el producto vectorial de L3 con el del lado 3 con el del lado 1. Menos 0,24K más 0,07. Y bueno, importante que todo esto se mide en metros. Y el resultante, al ser un área, va a ser metros cuadrados. Vectorialmente con 0,25J. Pues tenemos K con J, K vectorialmente con J. Y vamos a pintar esto. K, esa flechita, K. Empiezo en K, sigo en J, termino en I. Pues me daría dirección menos I. Esto ya sé que es menos I. Y multiplico 0,24 y 0,25. Y me da 0,06 en el eje de la menos I. Más, en este caso, I vectorialmente con J. I vectorialmente con J. Borro esto. Y empiezo en I, sigo en J y termino en K.
pues multiplico 0,07, esto de aquí, por 0,25. Y eso me da 0,0175 en el eje de las K. Metro cuadrado, porque es un área. Voy a borrar todo esto de aquí. Y ahora simplemente lo tengo todo. Tengo el vector M, lo voy a escribir por aquí, que es la intensidad que hemos dicho que era 16 amperios, por el vector superficie, que es menos 0,06 y más 0,0175K. Vamos a multiplicar cada componente, 16 por 0,06, y estos son menos 0,96 en el eje de las Y, y 16 por 0,0175 en el eje de las K, 0,28. Estos son amperios por metro cuadrado, porque la intensidad se mide en amperios y el otro en metro cuadrado. No existe una unidad específica para ello. Y ahora vamos a hacer M vectorialmente con el campo. M es menos 0,96, qué mal, 0,96 y más 0,28K vectorialmente con 0,5K. Bien, el K con el K se nos va. Ahora mismo, bueno, se nos va. Esto será igual a 0. Y el I vectorialmente con K, pues estoy en I, J, K, empiezo en I, sigo en K y termino en J, menos J. Esto me va a dar menos J. Pues multiplico 0,96 por 0,5. Y esto me da 0,48. Negativo. Negativo con negativo, se me va 0,48. J, y esto se mide en newton por metro. O sea, esto es el vector M mayúscula, el momento dinámico de las fuerzas. M mayúscula me queda como 0,48 J newton por metro. Esto se mide así, porque es fuerza por unidad de longitud. Y ya tenemos el momento de las fuerzas que actúan sobre la pira, que es 0,48 J newton metro, que nos quedaría como algo así por el lado. Bien. El último apartado nos dice el valor que debería tener el campo magnético vector B para que, siendo de igual módulo 0,5 Tesla, la espira estuviese en equilibrio estable. Vale, pues para que la espira esté en equilibrio estable, el vector M mayúscula debe ser igual a 0. Por tanto, tenemos que buscar 1 en la dirección de M. ¿Cómo lo conseguimos? Porque si la fuerza magnética, o sea, el vector M mayúscula debe ser igual a 0, debe desaparecernos vectorialmente con el campo. En este caso, tenemos que conseguir que el campo y el vector M sean perpendiculares, porque hemos dicho que si tenemos y vectorialmente con I, es decir, el mismo vector se nos va a 0. Así que tenemos que lograr que en esta fórmula de la M, el vector M con el vectorialmente con el B sean iguales a 0. Así que si nosotros tenemos el mismo vector, que lo hemos calculado antes, que lo voy a copiar, sería el vector M. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sería esto de aquí. Esto es el vector M. Tenemos que conseguir que estén en la misma dirección ambos vectores, que sería, por ejemplo, yo tengo un vector así, y para que esté en equilibrio estable, pues tengo que conseguir otro vector que vaya exactamente igual y no ejerza una fuerza sobre él para que se quede en equilibrio. Porque el campo magnético hemos dicho que hace la fuerza circular, y al ser circular no lo va a golpear porque le va en la misma dirección. Está, digamos, dentro de esa corriente y no lo va a golpear porque está dentro de él. Todo esto va así.
y dentro como si estuviese en un tubo, ¿no? Si ambos van en la misma dirección, pues entonces el tubo, fuera de ese tubo hay una especie de corriente giratoria y eso no te golpea. Bueno, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues en principio habría que, con el mismo campo, es decir, el mismo campo de 0,5 Tesla, tenemos que multiplicarlo por dos vectores. Bueno, un vector unitario, pero con la dirección del m, la dirección en este caso de esto. ¿Por qué con la dirección esta? Principalmente porque tiene que ir en la misma dirección para que nos dé los vectores i y k, pero sin tener que alterar esto. Por eso necesitamos el unitario, porque tiene que ser del mismo módulo. Si yo multiplico por otro vector que no es unitario, lo que estoy haciendo es cambiar los valores. Es decir, ya el vector no es unitario, sino que ya está modificado y puede ser más o menos. Normalmente si multiplicamos por 0,96 no es el unitario, vamos a tener que me da más campos si yo hago, realmente para saber el módulo yo hago el módulo de un vector, que son sus componentes, por ejemplo i al cuadrado más j al cuadrado más z al cuadrado raíz cuadrada, y eso me da el módulo que ahora vamos a calcular, y yo lo dividiría entre ese módulo para calcular el unitario. Pues si el vector m vamos a calcular, entonces el módulo de m, raíz cuadrada de 0,96 al cuadrado más 0, bueno, más 0,28 al cuadrado. Vamos a verlo. ¿Cuánto nos da? Esto me da igual a 1. Es decir, que es exactamente, el módulo es igual a 1. Así que yo al dividirlo me va a dar exactamente igual. Ya lo tengo prácticamente con un unitario. Lo que me está queriendo decir es que si yo hago el vector m partido el módulo de m, que es 1, me va a dar exactamente lo mismo, menos 0,96 y más 0,28k. Pero está dividido entre 1 cada componente y esto me da exactamente lo mismo. Así que el campo magnético es 0,5 por 0,96 y más 0,28k. Multiplicamos esto por cada componente y ya lo tendríamos. 0,5 por 0,96. Y esto me da 0,48i. Bueno, importante, esto se mide en Tesla. El campo magnético más, bueno, menos 0,48i más 0,5 por 0,28. Que estos son 0,14. K. Tesla. Bien, pues entonces ya lo tendríamos. Me voy a asegurar de que el módulo va a ser de 0,5, porque si no la podría liar muchísimo. Raíz cuadrada de 0,48 al cuadrado más 0,14 al cuadrado. Lo hago porque me han dicho a mí que tiene que ser del mismo módulo. No lo hago por otra cosa. Y es para asegurarme. Aunque este ejercicio lo estoy haciendo yo pues básicamente sin mirar nada. Entonces me tengo que asegurar de todos los cálculos. Y esto me da efectivamente un medio, que es igual a 0,5. Pues nada, este sería el resultado. El campo tendría que ser del mismo módulo. Veis como el campo ha cambiado, ya son dos componentes diferentes, pero como he multiplicado por un unitario, al final si yo hago esta suma de aquí, como veis me da 0,5. Es decir, lo que mide el vector al final es 0,5. Y ya tendríamos cuánto tiene que valer el campo, que vale 0,5 de módulo, y qué vector tengo que multiplicar para que quiero que esté en equilibrio estable, que, importante, m, es decir, m mayúscula, tiene que ser igual a 0. Y para ello, pues, el ejercicio puede variar un poco, pero en este caso era encontrar un vector que vectorialmente con el campo, el vector m, vectorialmente con el campo, fuese igual a 0. Y solo podíamos modificar el campo. Por ello hemos tenido que encontrar la dirección, los vectores unitarios
del vector m, que hemos visto que era lo mismo que tiene m, y multiplicarlo por el módulo, que es 0,5, así es como se halla el vector. Y bueno, espero que ya hayáis entendido. Es un ejercicio que es un poco largo, pero bueno, explicándolo he tenido que explicar varias cosas, como el producto vectorial y demás, pero espero que con este truco os hagáis los ejercicios fácilmente. Decir que la parte normalmente que siempre suele ser igual es el apartado A y el apartado B, las fuerzas sobre cada lado, y calcular el momento de las fuerzas, que es simplemente el vector m mayúscula, que hay otra fórmula para calcularlo rápidamente, que sería n por b por i, no, por s, vectorialmente con, un momento que lo voy a mirar. Esta fórmula no la suelo utilizar precisamente porque nos piden calcular muchísimas cosas y la podemos liar muchísimo si no estamos familiarizados con esa fórmula. Aparte que después, en mi opinión, es mejor que calculéis el campo m, porque después lo vais a usar bastante. Sería n, perdón, esto no era así, el vector m es n por i por el vector s vectorialmente con el campo. Y este n, realmente i es la intensidad, es el vector superficie, b es el campo, y n es el número de espiras, que en este caso no nos han dicho que es una única espira, pero puede darse el caso en el que sean varias espiras, que si yo tengo una espira cuadrada, pues estén enrolladas, es decir, esté dando vueltas como una bobina, pero en el mismo sitio, está muy enrollado, y aquí se multiplicaría en el vector m, que es importante. Y bueno, chavales, espero que lo hayáis entendido y que os hagan los ejercicios.